La transparencia es la apertura y exposición a la ciudadanía del ejercicio de las funciones del Estado en su conjunto, autoridades políticas, funcionarios, funcionarias y servidores públicos, y así, se constituye en un principio constitucional. Esto significa que se trata de un elemento fundamental y básico que rige la totalidad del Estado y obliga a todos los funcionarios, funcionarias y servidores públicos a cumplir sus exigencias. La transparencia, al tratarse de un principio constitucional, tiene rango o jerarquía de la Constitución, lo que significa que se encuentra por encima de las leyes y del resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico. Aun cuando la Constitución no menciona expresamente la transparencia, se trata de un principio implícito, es decir, de un elemento que se encuentra ya comprendido de manera subyacente o implícita en otras normas de la Constitución. Así, la Constitución reconoce el derecho fundamental de acceso a la información pública en el artículo 2, inciso 5. El supuesto sobre el que reconoce este derecho es el carácter o naturaleza abierta, pública, transparente de la actuación del Estado. En tal sentido podemos hablar del principio de transparencia. La Constitución reconoce el principio de Estado de Derecho en el artículo 2, inciso 2. Este principio obliga a autoridades y servidores públicos a conducirse conforme a las normas establecidas. El principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública constituyen dos elementos estrechamente vinculados que posibilitan el control de la actuación del Estado. A través de ellos se controla, por ejemplo, las actividades públicas de las autoridades, funcionarios, funcionarias y servidores del Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. De ahí que cuanto más transparente sea la gestión pública estaremos frente a administraciones más responsables y más comprometidas con los fines públicos. Las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada o obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Asimismo, para los efectos de esta ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2 de la presente ley. Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente ley. En caso de que éste no hubiera sido designado, las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces. Hemos distinguido dentro del concepto de transparencia pública la denominada publicidad activa, que hace referencia a toda la información que necesariamente ha de publicarse en la web o sede electrónica de cada entidad o administración pública, y la publicidad pasiva o el derecho de acceso a la información pública. Todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato, soporte, que obren en poder principalmente de las entidades y administraciones públicas y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, si estamos interesados en acceder u obtener determinada información pública, no tenemos más que pedirla. Para solicitar dicha información, presentaremos una solicitud al órgano administrativo que posea la información, en la que, en primer lugar, nos identificaremos, nombre, apellido, domicilio, una dirección de contacto a efectos de comunicaciones y preferiblemente un correo electrónico. Y en segundo lugar, debemos explicar qué información es la que queremos. Además, podemos señalar qué modalidad preferimos para acceder a la información, es decir, si es de forma directa o a través de soporte papel o cualquier otro formato, por ejemplo electrónico. Es importante saber que no es necesario explicar para qué queremos la información que estamos solicitando. Por esta razón no se puede rechazar la petición de información. No obstante, es el proceso mediante el cual el titular de la entidad informa a la Contraloría sobre el uso de los fondos y bienes del Estado a su cargo y el resultado de su gestión, entendido como el logro de los objetivos y metas establecidas por la entidad y si estos fueron cumplidos con eficacia, para fines de su evaluación y publicación,
coadyuvando a la transparencia de la gestión pública y el control social. Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente ley están sometidas al principio de publicidad. Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta ley. En consecuencia, 1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente ley. 2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la administración pública. 3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada. Es una característica esencial de todo Estado democrático y constitucional la publicidad de sus actos y la transparencia. Ello implica que todas las personas puedan solicitar información que posea el Estado, como documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte digital, entre otros formatos. Transparencia y participación ciudadana. El informe se da a conocer a la ciudadanía a través del portal web institucional de la Contraloría, de la entidad u otros medios a fin de facilitar la formación de una opinión pública informada y de promover el ejercicio del control social. El titular de la entidad se encuentra obligado a rendir cuentas ante la Contraloría y la ciudadanía por el uso de los fondos o bienes del Estado a su cargo y el resultado de su gestión. La obligación de rendir cuentas incluye el deber del titular de la entidad de elaborar y presentar el informe ante la Contraloría, bajo responsabilidad. Asimismo, comprende la información registrada y actualizada en el portal de transparencia estándar y en otros sistemas informáticos implementados por los entes rectores de los sistemas administrativos. Un modelo conceptual derivado de lo explicado en el presente vídeo para tomarlo en cuenta. Todas las entidades de la administración pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de abuso de autoridad a que hace referencia el artículo 377 del Código Penal. El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los funcionarios responsables de entregar la información solicitada. Transparencia. Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Transparencia fiscal. La amplia divulgación de toda la información relativa sobre los objetivos, metas y resultados esperados de la política fiscal del Gobierno, así como de los supuestos en que se basan estas proyecciones, de forma tal que se pueda ver la bondad de estas previsiones. Asimismo, el acceso de la población en general de la ejecución de las cuentas públicas a nivel macroeconómico en forma oportuna, mediante la utilización de prácticas internacionalmente aceptadas, comparando estos resultados con las metas y resultados previstos. El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente. Un modelo conceptual derivado de lo explicado en el presente vídeo para tomarlo en cuenta. Rendición de cuentas horizontal. Es el control que se ejerce desde un organismo gubernamental competente hacia las entidades de la administración pública. En el caso peruano, el organismo constitucional autónomo rector en materia de control es la Contraloría General de la República, ante la cual, los titulares de las entidades públicas deben rendir cuentas de su gestión.
Rendición de cuentas vertical o control social. Es el control ejercido desde la ciudadanía hacia el Estado y en razón del cual, las autoridades deben informar a la ciudadanía sobre el Estado y, principalmente, sobre los resultados de su gestión pública.